Bueno, muchachos, ahora sí, buenas noches, qué gusto volver a escucharlos. Eh, yo pensé que no íbamos como a poder cruzarnos de nuevo. Ya nosotros tenemos pues ganado unas sesiones. ¿Alguien de casualidad se acuerda alguna vez lo que vimos en octubre? ¿Se acuerdan de casualidad que es un derecho, que es un deber o definitivamente no recordamos absolutamente nada? Cuéntenme sinceramente para yo saber desde dónde inicio de nuevo. Sandra, usted que es como más entradorcita, cuénteme, ¿se acuerda de algo o definitivamente estamos perdidos? Profe, La pues verdad. pues como son temas que todo el tiempo estamos como retomando, Sí. entonces pues con el tema de que es un derecho, pues yo diría que es lo que todo ser humano tiene eh, en el sistema, pues en general, o sea que Ajá. tenemos unas normas, unas leyes que cumplir, una convivencia. Pero bueno, ¿se acuerda eh, de algo de lo que vimos en clase? La verdad. Exactamente, profe, no. Listo. Brian, ¿se acuerda de algo? Profe, no, la verdad no mucho. Listo. Y Ever, ¿usted cómo está de recuerdos? Bueno, igual también perdí un poquito, pero sí hablamos de derechos fundamentales, ¿no? Ujú. Deberes, Bueno, derechos. exactamente. Nosotros eso fue en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, bueno, hace como 9 meses, estuvimos hablando y nuestras primeras sesiones hablábamos de qué era un derecho, qué era un deber, qué era la dignidad humana, y entonces hablábamos que un derecho era un conjunto de normas, ¿sí? En donde uno tenía que hacer caso, ¿sí? Entonces yo les ponía el ejemplo de mi mamá, que yo vivía en la casa de mi mamá y que mi mamá decidió poner unas normas. Si yo no cumplía esas normas, pues iba a tener consecuencias. Entonces, las normas, sí, eran esas reglas que mi mamá colocó. Cuando yo no cumplo esas normas o esos deberes, mi deber es cumplirlas porque yo decidí vivir en la casa de mi mamá. Si yo no las cumplo, entonces voy a tener consecuencias de mis actos. Ahí hablábamos de normas y hablábamos de derechos, que eran las normas, y deberes, esas cosas que yo tengo que cumplir, esas normas que yo debería cumplir. Por otra parte, hablábamos de dignidad humana. Y yo les ponía 3 ejemplos con respecto a qué era la dignidad humana como tal. Entonces, hablábamos para esa temporada que la dignidad humana era lo que soy yo como persona, ¿sí? Eh, el conjunto, este ser humano que está aquí, tiene dignidad humana. Sin embargo, no es el hecho de decir yo soy así y qué quiere que haga, sino que también hablábamos que el hecho de tener dignidad humana no es generarle daños a otros. Entonces hablábamos de 3 ejemplos. Yo les decía que una de mis actividades económicas era trabajar como instructora. La segunda era que yo tenía una página de OnlyFans y en esa página de OnlyFans bailaba en un tubo y vendía ropa. Y por otra parte, una vez al mes yo trabajaba como prepago. Tenía mis clientes, ¿sí? Y por 15 minutos yo cobraba 2,5 millones de pesos, garantizándoles en las 3 actividades a mis clientes y garantizándome a mí misma que tenía una seguridad social, yo me pagaba mi ARL, tenía al día todo lo que tenía que ver con vacunas, enfermedades de transmisión sexual, por las actividades que yo realizaba. Y ahí entrábamos a mirar cuál de esas 3 tenía dignidad humana. ¿Ustedes se acuerdan cuál de esas 3 tenía dignidad humana y cuál no?
Sandra, ¿cuál cree de esas tres que tenía dignidad humana? Profe, usted hacía un comparativo de, de que al tener ese tipo de empleo no quería decir que no fuera digno, porque la dignidad humana, más allá del trabajo que uno tenga, es lo que uno es. Entonces, Exactamente. sí, Entonces las tres actividades en ese momento iban a ser dignas, ¿sí? Porque con ellas yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿M? Aparte de que es algo que yo decidí, es algo que me gusta, es algo que quiero hacer, como tal. Diferente es donde a mí me estén obligando, por ejemplo, Brian sea mi proxeneta y él se encargue de manejar absolutamente todos mis negocios, todas mis cosas, pero él no me dé garantías dentro de, es decir, no me pague lo justo, se quede con todo mi dinero, haga que yo, por ejemplo, como prepago, trabaje de jueves a domingo, ¿sí? Y no una como lo hacía en mi anterior trabajo, sino que él escogía de a 4 y 5 personas por día y le seguía cobrando exactamente lo mismo. Sin embargo, no me daba para hacerme los exámenes o pagarme una buena salud, pensión, todo esto. Entonces ahí vemos que ya la dignidad no está. Yo ya no estoy haciendo algo que me gusta y pues obviamente por lo cual uno trabaja porque le gusta que le paguen, ¿no? No para que lo vean. Entonces ahí se vulnera la dignidad humana. Y por otra parte, poníamos un ejemplo que un amigo mío me había dejado un cultivo, o sea, él se había ido para España. Y él tenía un spa. Y en ese spa trataban la mayoría de dolores de articulaciones, de artritis, bueno, todo lo que tenía que ver con dolor del cuerpo y de los huesos con marihuana, ¿cierto? Entonces ellos tenían los permisos legales para utilizarla, pero él se tiene que ir y regresa dentro de 2 años. Y me dice, oiga, flaca, necesito un favor. Usted se puede quedar con estas hierbitas, son solamente 20 kilos y me las da a buen precio. Y yo que hablo más que un perdida cuando aparece y tengo dotes de vendedora, empiezo a vender la hierba. Mi trabajo es digno. Brian, mi trabajo es digno. Pues si es referente a lo que usted nos explicaba, pues usted está haciendo lo que le gusta. Ya hay más como tiene los permisos y todo eso, ya obviamente hay una legislación que obviamente ya cantidades y eso, pero en resumen, pues usted no está siendo obligada. Ok, pero aquí el que tiene el permiso, Brian, es el que me lo vendió. Yo no. Y cuando nosotros vendemos este tipo de, o sea, la marihuana para él tiene el permiso, pero para mí no. Y yo empiezo a venderla y yo si no tengo el permiso, yo con esto sí le estoy generando daño a alguien, ¿sí? Porque se supone que en la normatividad dice que uno no puede expender este tipo de, de hierbas, ¿sí? En general. Yo no puedo tener toda esa cantidad de hierba en mi poder sin tener un permiso y mucho menos dársela al resto del mundo porque puede generar daños en la salud. Entonces ahí, aunque la hierba tenía el permiso, la tenía para mi amigo, no para mí. Y yo lo que hice con esta hierba no fue utilizarla de forma medicinal, sino usted necesita, hágale, no hay problema. Entonces, ahí también se está perdiendo la dignidad humana. Claro, en ese pedacito, Brian, Sí, profe, yo lo entendí mejor. perfecto. Entonces, ya tenemos que tenemos un derecho, un deber, eh, ya entendemos un poquito más la dignidad humana. Para ese tiempo, Brian, me imagino que usted está en alguna parte de Antioquia, ¿cierto?
¿o no? Sí, profe. Bueno, por allá donde usted está, ¿cuál es la actividad económica que más es representativa? ¿Qué mueve la economía en su tierra? Profe, pues legalmente la industria. Ok. Sandra, ¿tú dónde estás? En Buga Valle, profe, la ciudad del Milagroso. Entonces, turismo Ujú. religioso. Listo. Perfecto. Ever, Dos Quebradas, Risaralda. Aquí cuénteme, principalmente ¿allá actividad qué se mueve? económica, la industria, logística. Ujú. Perfecto. Ustedes recuerdan que hace 9 meses hicieron este mismo ejercicio y ustedes grabaron porque hablamos acerca de algo que se llama precarización, deslaborización y tercerización. Entonces hablábamos que actividades económicas que algunas veces nuestros sitios, por ejemplo, en el municipio donde yo estoy, que es la Dorada Caldas, es muy normal que decir que la actividad económica más representativa es la pesca y la ganadería. Y era aquí donde hablábamos que, por ejemplo, en mi caso, la pesca en mi zona no da garantías laborales. ¿Mm? Puede que sea una actividad económica muy recurrente, pero eso no me da garantías laborales, ¿sí? Ni que las personas que ejercen ese trabajo, por decirlo así, tengan una salud, una pensión, una RL, estén rumbo a pensionarse o cosas así, era lo que estábamos viendo para esa época. Ya hablábamos acerca de estos tres términos que se escuchan tan feo, pero que en realidad son muy comunes en nuestro territorio. Entonces hablábamos que la tercerización era ese tipo de trabajos en donde, por ejemplo, yo contrato a Ever, ¿cierto? En mi fábrica, pero resulta acontece que yo no le puedo pagar un salario mínimo. Pero le digo, Ever, mira, yo te puedo pagar 1.100.000, te doy 100.000 pesos de subsidio, y ahí vamos viendo. Y así lo tengo durante todo el año, ¿m? Y aquí podemos ver que hay precarización. ¿Por qué? Porque aunque él tiene un empleo estable, ¿sí? No cumple con todas las garantías laborales, no tiene un trabajo decente, es decir, no le pagan salud, pensión, ARL, el salario mínimo, todo lo que ello conlleva. Después hablábamos de la deslaborización. La deslaborización es lo que nosotros entendemos por el trabajo informal. No hay ni siquiera un poquito de salario básico durante el mes. Son esas personas que son sus propios jefes, sus propios emprendedores. Entonces yo esta semana puedo vender bombones, ¿sí? Y me hice, no sé, 100.000 pesos en la semana. Pero la próxima semana puede que no salga o puede que ya no venda bombones, sino que venda termos. ¿M? Y mis ingresos son fluctuantes. Esto hace que muy pocas veces una persona que tiene una economía de esta pague salud, pensión, ARE. Y la tercerización, que fue una de las que más encontramos en el área de logística, es cuando nosotros subcontratamos, cuando una empresa subcontrata a otra, que creo que en el caso en el que ustedes contratan, o por lo menos en el área de la logística, es muy común encontrar que empresas subcontratan a otras para prestar ciertos servicios. ¿O me equivoco? Se presenta mucho, mucho. O sea, la tercerización podemos decir que es, es una de las cosas que menos deja que nosotros podamos tener unas garantías laborales. ¿M? Entonces, eso fue grosso modo lo que vimos hace 9 meses, en donde ustedes hicieron un video contándome acerca de si había precarización, deslaborización o tercerización en una actividad económica, donde ustedes hicieron una línea de tiempo,
donde ustedes hicieron un mapa conceptual definiendo qué era precarización, qué era deslaborización y qué era tercerización. Hicieron un texto donde decían que como el trabajo que se desarrollaba en su municipio o región contribuía o no a la dignidad humana. La mayoría de ustedes hizo textos muy interesantes en donde decían que al 100% en la mayoría de nuestros trabajos o en nuestros municipios era muy difícil encontrar dignidad humana como lo estábamos planteando. Ese es un resumen muy corto de lo que nosotros vimos hace 9 meses y de las evidencias que ustedes entregaron hace 9 meses. Y aquí pues nos estamos poniendo un poquito como al día de lo que habíamos hecho. Luego de esto, aparece alguien, aquí presumo que los 4 que estamos en este momento conectados somos mayores de edad, ¿verdad? Sí, señora. Creo que sí. Listo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de casualidad, algo que se llama ciudadanía laboral? No, señora. No, Ever, No te entendí bien el término. Se te cortó. ciudadanía laboral. Ah, no, ciudadanía, no. ¿Y tú, Brian? Profe, no, tampoco. ¿Tampoco? Bueno, aquí ya todos dijimos que éramos mayores de edad. El hecho es que nosotros estábamos hablando de que era un derecho y que era un deber. Los derechos, como dijimos, que eran un conjunto de normas, hace mucho tiempo, cuando usted nace, usted inmediatamente le dan como una especie de una cajita, digamos una cajita así, y entonces cuando usted va naciendo y cuando nace, entonces le llenan esto de derechos. Entonces el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la niñez, bueno, infinidad de derechos se los van echando aquí. Pero resulta, acontece que el que le entregan a uno, como de últimas, o se demoran en entregárselo, es el derecho al trabajo. Y eso se llama ciudadanía laboral. Cuando usted ya tiene la posibilidad de tener esto, ¿sí? Yo quería tener esto a los 18 años porque yo estaba en la universidad, quería rumbear y quería que me dejaran entrar. Y cuando me dejaron entrar a rumbear, le dije yo al señor, mire, ya soy mayor de edad, casi que no me cree, pero bueno, lo logré, ya tenía ciudadanía laboral. Pero ¿qué ciudadanía laboral como tal? Entonces, aparte de tener esto, es que a uno le entreguen ese derecho al trabajo y se lo coloquen en esa cajita que tiene cada uno de los derechos. Ya se lo entregaron. Entonces, ¿ahora qué pasa con eso? El Estado dice, usted ya está grande, usted ya se puede valer por usted mismo, usted ya puede vivir, ¿sí? Ya puede usted dar garantías de sus cosas, es decir, ya puede trabajar, ya puede independizarse. Ya, si usted quiere seguir viviendo con sus papás, si así lo desea, entonces usted como buen hijo debe aportar dentro de, ¿sí? Esto es una reciprocidad. Entonces, la ciudadanía laboral me da la posibilidad a mí de tener el derecho al trabajo y de poder realizar las cosas que yo quiero, ganándome las cosas de una forma eh, buena, digna, ¿sí? Eso es a lo que le estamos apostando. Entonces, hasta aquí, claro, ¿qué es ciudadanía laboral? Sí, claro. Listo. Entonces, ya que tenemos esto identificado, ¿alguien sabe qué es trabajo? ¿Cómo podríamos definir trabajo? Bueno, un conjunto de actividades, procesos que lleva a cabo Ujú. una persona a través de un contrato en el cual usted recibe una recompensa, una no recompensa, no, un salario, ¿sí? Un Un pago, pago sí. por realizar dicha actividad, ¿sí? Perfecto, lo definió usted muy claro, Ever. Eso es, porque uno generalmente no trabaja para que lo vean. Uno por esa actividad, por lo que está realizando, desea que le den una contraprestación dentro de, o sea, que le paguen.
Ya es diferente que usted done su trabajo. Por ejemplo, hay personas que en ciertos casos ayudan a sus iglesias, a sus comunidades o hacen partes de las juntas de acción comunal, cosas así. Y entonces, por ejemplo, dice, ay, hoy necesitamos 2 voluntarios para que vendan las empanadas a la salida de la parroquia o a la salida de la Junta de Acción Comunal porque necesitamos recoger fondos. Usted va juicioso a la orden la empanada y empieza a vender, ¿tal? Listo, recoge la plata, se la entrega al de la Junta de Acción Comunal o al padre y ahí usted está trabajando. ¿Por qué? Porque es que está vendiendo empanadas y está ofreciendo esto. Sin embargo, usted en este caso, por ese trabajo, usted está donando su trabajo, pero porque usted quiso, que es diferente a que lo vayan a uno obligar a hacer actividades y que definitivamente ni un gracias. ¿Listo? Entonces, eso es lo que supuestamente se presume que es el trabajo. Pero ahora vamos a ver los 2 tipos de trabajo. Ahí estamos viendo la presentación. Sí, señora. Sandra, yo la puedo molestar. ¿Usted me puede ayudar a leer lo que está en el cuadro rosadito? Cuadro rosado, profe, yo veo uno aquí naranja con No, es verde. que, bueno, es que ese yo lo veo entre rosadito y con una tira naranja. Sí, Sí. déjeme decirle que de pronto mi representatividad de colores es complicada. Sí. Ese Listo, profe. cuadrito, Sandra. Listo, profe. Trabajo decente. Derechos fundamentales en el mundo del trabajo decente. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos son los siguientes: la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. El Listo. trabajo. ¿Sí? Ok. Listo, ya, hasta ahí, porque quiero explicarles este pedacito. Entonces, cuando se inventaron derechos fundamentales en el mundo del trabajo, hablaron primero de trabajo decente. Entonces, ¿por qué colocaron esto? Primero porque tenemos derecho a algo que se llama la libertad de asociación, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva. ¿Alguno de ustedes ha estado en un sindicato alguna vez? ¿O ha escuchado de sindicatos? Mi papá hace muchos años laboralmente estuvo, o sea, trabajaba en una empresa y en esa empresa había un sindicato. Ok, listo. Entonces, uno, como ser humano, puede, primero, hacer parte del sindicato, si uno quiere. Si uno no quiere, nadie lo obliga a que haga parte de ese sindicato. Uno tiene el derecho a poder negociar cosas referentes a su trabajo, ¿sí? Por otra parte, estamos luchando y la OIT está luchando desde 1919 con la abolición del trabajo forzoso. Y el trabajo forzoso no es solamente a que carguemos cosas pesadas, sino que con la pandemia se vieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, usted en la pandemia se volvió 24/7, ¿sí? Como usted no podía salir, entonces la necesidad era contestarle a todo el mundo, mirar a ver cómo solucionaba para poder poner su mente activa. Así como a muchos les sirvió esto, a otras personas definitivamente lo que hizo fue estresarlas, no entender cómo era su vida familiar y que ahora en un espacio tan pequeño, entonces era su oficina, necesitaban aire. Eso hace parte del trabajo forzoso, porque aunque no sea algo pesado, sí hace mucho daño dentro del ser humano. Por otra parte, aparece el proceso de el trabajo con los niños, con todo el respeto que se merecen. Mi público el día de hoy, yo no estoy de acuerdo con que los niños
salgan a vender dulces o salgan a ayudarles a los papás. Por una sencilla razón, un niño está hecho para que por ser niño salga, disfrute, juegue, moleste, ¿sí? Esas son las funciones y para lo que está programado para esa época el niño. El niño no tiene que asumir responsabilidades de un papá o de una mamá irresponsable, ¿sí? Eso no le corresponde. No es que no tengo con quién cuidar, quién me cuide, o hay mamás que llegan y dicen, es que yo puedo sola, yo no necesito ese tipo porque ese tipo no sirve para nada. Y ahí la pregunta el signo de interrogación es, ¿usted lo escogió? ¿Sí? Entonces hay que hacerse responsable que nuestros hijos no tengan por qué en ciertos momentos de su vida estar asumiendo responsabilidades que son de nosotros. Y por otra parte, tenemos el problema de la discriminación, no solo con las mujeres, no solamente con la gente de color, sino también ahora se le suman a todo esto nuestros gustos. ¿Mm? Yo tengo una pregunta. Aquí mi clase cambiaría de sentido si yo les digo, no, es que a mí me gustan también las mujeres y me gustan los hombres. Eso afectaría mi formación, cómo les explico, o la forma de que ustedes reciban la clase, mis preferencias. Yo considero que no. Brian, No, para ti, ¿cambia alguna cosa? Ever, ¿para ti cambia en algún momento mis preferencias? no cambia. La cuestión es que en este momento, ahora que a usted le guste ciertas personas, que le guste de dulce, que le guste de sal, ya es un detonante para que piensen dos veces en contratar. Si en este momento, imagínese una mujer eh, en las reuniones o cuando van a una entrevista de trabajo, hay empresas donde todavía le pregunta que si quiere tener hijos, que con quién va a cuidar sus hijos, que si es madre soltera, como si eso hiciera que uno haga mejor o menos bueno su trabajo, ¿sí? O gente de color, que todavía hay personas que como que creen que las personas de otro color o de color oscuro, eh, se desempeñan mejor en cosas de fuerza, ¿sí? No de inteligencia, cosas así. Y esta es una de las cosas que están tratando de abolir con esos principios, que aunque estamos en el 2026, pero todavía, miren, todas esas brechas y todas esas cuestiones que a la hora de contratar, supuestamente para otros seres humanos, son importantes, como si eso eh, te hiciera mejor o peor trabajador. ¿Listo? Tenemos entonces, a partir de estos principios, entonces dijeron que el trabajo decente es un concepto desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se refiere a empleos en condiciones justas, equitativas y dignas. Incluye el respeto a los derechos laborales, la protección social, la igualdad de oportunidades y la garantía de un salario justo para una vida digna. Entonces, tener un trabajo decente es que a uno le paguen absolutamente todo, le paguen hasta la risa, que si usted estuvo de 7 de la noche a 9 de la noche, se la paga, que usted trabajó un domingo, se lo pagan al 100%. Eso es un trabajo decente. Ahora vamos a mirar qué es un trabajo digno. Ever, ¿usted me colabora leyéndome qué es un trabajo digno? Este pedacito. El trabajo digno es aquel que no solo cumple con los criterios del trabajo decente, sino que también permite a la persona desarrollarse integralmente
garantizando su bienestar físico y emocional y promoviendo su inclusión en la sociedad. Listo. En palabras castizas, ¿qué es un trabajo digno? Bueno, que cumpla pues, con todo o sea, que le permita a ese empleado Sí. desarrollarse no solamente en lo laboral, sino que si, por ejemplo, él tiene deseos de estudiar, que le permitan, ¿cierto? De alguna manera estudiar, ¿sí? O desarrollar diferentes habilidades, ¿sí? O simplemente se lo voy a poner más fácil, Eder. Si usted quiere irse a dormir temprano y usted sale de su trabajo a las 5, lo puede hacer tranquilamente, sin estar pensando, ¿será que mi jefe me necesita? ¿Será que me va a llamar? Es que tenemos que entregar un trabajo, ¿sí? Que si usted quiere el fin de semana ponerse a ver películas de Netflix, lo puede hacer. Que si usted quiere salir con su familia, lo haga perfectamente. Que si usted quiere hacer horas extras, las puede hacer, pero máxima 2 horas al día, porque la ley estipula que usted puede hacer horas extras, pero lo máximo que debería hacerlo al día serían 2 horas. O sea, usted trabajaría en la semana, si quiere hacer horas extras, máximo 12 horas. Eso sería un trabajo digno, donde me dan todas las garantías laborales. Hasta aquí, claro, qué es un trabajo digno y qué es un trabajo decente. Sí, está claro. Sí, señora. Listo. Les voy a poner un ejemplo, pues como para que miremos de pronto. Resulta, acontece que yo tengo una empresa, tengo un amigo que trabaja ¿en qué? Hacia el lado del Amazonas, tiene una empresa muy buena, de muy buena producción y necesitan a un logístico para esa zona. Ellos lo necesitan por 10 meses. Están montando todo, están dejando todo y necesitan a alguien que de esa área para que los ayude. Garantías laborales. Para ese tecnólogo que va a ir a apoyar en esa área, ellos están pagando por ser tecnólogos 8 millones de pesos mensuales, ¿sí? Ellos se encargan de, como ustedes están en un resguardo, porque van a estar en la zona de un resguardo, ustedes pueden salir una vez al mes, ¿cierto? Salen un sábado a las 6 de la mañana, se van para Leticia, están en Leticia todo el día y a las 6 de la tarde la avioneta los vuelve a llevar al resguardo. Los dejan allá, ustedes allá no tienen que gastar absolutamente nada, tienen desayuno, almuerzo, comida, y listo. Esas son las condiciones durante 10 meses. ¿Alguien se iría a trabajar conmigo durante 10 meses a partir de esas garantías? ¿Y ese trabajo es digno o es decente? Para mí, evidentemente, no es un trabajo digno, pero decente, mis dudas. Porque es que de todas maneras, digno no es porque no tiene todas las comodidades y te están explotando de alguna forma. Hay un trabajo forzoso porque es estar todo el tiempo en una zona donde hay un ambiente demasiado selvático, Dios mío, de las exposiciones a enfermedades y aparte puede ser muy bien remunerado, pero yo no considero que esa remuneración pues cubra en absoluto todas las comodidades que se pueden tener en la ciudad. O sea, son condiciones ambientales complicadas. No, el resguardo te garantiza, o sea, ellos no te van a poner a dormir en una hamaca, Sandra. Sí, eso sí, ya está garantizado. O sea, tú vas a tener tu cuarto, tu baño privado, tu habitación, vas a tener una cama y vas a tener televisor. Lo que pasa es que obviamente el resguardo no está en una ciudad y por donde se están haciendo las estas, no vas a tener las comodidades que hay en una ciudad. Pero pues, entre comillas, las comunidades básicas sí puedes que las tengas, ¿no? Listo. Ever, digno o decente.
Bueno, viendo todas las requisitos, Ujú. condiciones laborales, ¿cierto? Hay personas que se tienen que ir de su ciudad, sin duda alguna, de pronto por tener mayor experiencia, buscando una mayor oportunidad, o sus trabajos se desarrollan en entornos así, en resguardos, por ejemplo, un trabajador social que tiene que ir por allá, un antropólogo que tiene que exponerse a esas condiciones. Y en este caso, pues el logístico, yo diría que es a partir de cómo lo vea, pues ese, yo digo que sí es digno porque cumple con bien remunerado. Eh, Usted pues no va a dormir en una hamaca, no va a dormir al lado de un mono o al lado del río, No, donde pero se si va a quiere lo desvelar y se puede le va a ir hacer, bien. eso es a gusto al consumidor. Claro que también es para gustos, ¿no? A Sandra Entonces, ya sabemos que no le gustan los bichos. pues sí, hay gente que le toca irse de la ciudad y estar en condiciones que sí, es difícil, Ujú. pero que te están pagando, te están cumpliendo con lo mínimo que se pactó y obviamente pues no estás en un riesgo latente, ¿cierto? Por decirlo así. Ok. Brian, digno o decente. Pues yo diría que es digno porque le están ofreciendo pues comodidades, un buen salario y fuera de eso pues vea que le dan una salida al mes y fuera de eso le colocan pues transporte, entonces también sí tiene sus comodidades y todo eso. ¿Sí ve? El más agradecido del grupo se llama Brian. Bueno, aquí ya les voy a explicar por qué es un trabajo digno o por qué es un trabajo decente. Este es un trabajo decente porque le están pagando a usted absolutamente todo, todas las garantías laborales. Si usted va a trabajar el domingo, se lo van a pagar. Le van a, o sea, todas las garantías laborales, este trabajo lo tiene, ¿sí? Lo que no tiene es dignidad humana, o sea, en el sentido de usted, si es solitario, libre como el viento, peligroso como el mar, y no tiene todavía familia, le puede funcionar, puede, pero para personas, digamos que en mi caso, tengo una hija, ¿cierto? Y si estuviera pequeña, lo voy a pensar 3 veces porque primero, mire, del Amazonas hasta donde estoy viviendo va a ser lejísimo, o sea, vamos a tener que jugar con las videollamadas y vernos de pronto dentro de 10 meses o dentro de 6 meses que vayan a Leticia, que nos encontremos allá, estemos ese día y ya. ¿Mm? Y pues es más el dinero que se gasta que, y recuerdan que estábamos hablando ahorita que la dignidad humana y que lo digno de un trabajo digno es que yo pudiera descansar, pudiera hacer lo que yo quiero. O sea, como decía Sandra, estamos lejos de una ciudad, a ella le hace falta la ciudad, ella necesita, ¿sí? A mí simplemente que haya una buena conexión, pero resulta acontece que me hace falta también mi hija hablar con ella, que salga con pendejadas, o simplemente que mi mamá me haga un arrocito bien rico. Ese tipo de cosas hacen parte del trabajo digno. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, este empleo peca por ese tipo de cosas. No estamos diciendo que no sea un trabajo decente porque tiene todas las garantías laborales que un empleado debería tener. Sin embargo, le faltan muchas cosas para que el trabajador esté bien, porque no solamente podemos estar bien económicamente, sino también bien dentro de lo que hacemos en el área de la mente, lo que hablábamos de cosas que hizo la pandemia. Claro, de pronto ya el pedacito de por qué es decente y por qué es digno. Sí, señora. Sí, claro. Listo. Entonces ahora, permítanme un momentico, por aquí tengo, yo les volví a enviar hoy la guía que les envié hace un par de meses, porque yo presumo y acontece que no saben dónde la tendrán, entonces me tomé el trabajo de volverla a enviar para que empecemos a trabajar sobre ella. Aquí en nuestra guía
¿no? Entonces están nuestra competencia y en este momento estamos viendo este resultado, que es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, ya la parte amarilla fue la que nosotros retomamos, las que le conté que ya habían hecho, ¿sí? Hace 9 meses, y ahora entramos al área de verde. Entonces se llama reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Y aquí empezamos a ver nuestra primera evidencia. Con esta vamos a trabajar. Ya Sandra nos hizo el favor de leernos esta parte de acá acerca de los derechos fundamentales en el mundo de trabajo y hablamos de trabajo decente. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Todo lo que está en verde, muchachos, tenemos que nosotros contestarlo. Entonces vamos a hablar acerca de qué es el trabajo decente, los principios del trabajo decente. Por ejemplo, aquí estos son principios del trabajo decente. ¿Cómo definiría usted el trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? Todo esto que está aquí son cosas que ustedes tienen en el material de apoyo y que a partir de lo que ustedes crean van a contestar. Por ejemplo, aquí con la información de amigos, familiares y otros, describa en un texto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Entonces aquí, más que hacer unos, vamos a hacer uno, en donde ustedes me describan por qué no es un trabajo decente. ¿Cuál creen ustedes que no es un trabajo decente? Profe, ¿se considera trabajo decente a las personas que trabajan para el ejército o la policía de ese país? Creería yo que sí. Porque cumplen con toda la normatividad. O sea, a ti te Sí, están pagando bajo un esquema, ¿sí? Y sí. cumplen con toda la normatividad. Ellos les pagan salud, pensión, ARL, tienen sus primas, sus cesantías, sus intereses de cesantías, ¿cierto? Sí. Ok, ese estaría dentro del punto, ¿sí? De los que sí cumplen. Pero, por ejemplo, trabajos que no cumplan aquí en este país, que son muy escasos, porque generalmente en este país todos son trabajos decentes. A todo el mundo le pagan el salario mínimo. Entonces, busquemos esos que no. Yo sé que son muy pocos, pero ¿cuáles creen ustedes mm, que no son decentes? Las personas que cobran esos pagadiarios y esas cosas. Perfecto. Otro que no es un Gota-gota. trabajo decente. Dime, a ver. No, iba a decir lo mismo, los gota a gota. Exactamente. Otro que no es decente, eh, algunos trabajadores de las cafeterías, ¿sí? Que son meseros y que no les pagan el salario mínimo, ¿sí? O les pagan, ¿se acuerdan cuando hablábamos de precarización? Que les pagan un salario muy bajo, pero no les pagan ni primas, ni cesantías, ni tienen vacaciones, las hacen trabajar un domingo. Eso no es un trabajo decente. Es precario y aparte de eso, no es decente porque no cumple con esas garantías laborales que se están pidiendo. ¿Mm? ¿Qué otro trabajo de pronto no es decente? Profe, dentro de lo que usted dice, yo creería que las personas que trabajan como empacadoras en algunos supermercados que no los tienen bajo ninguna Eh, normativa. Exactamente. O sea, o simplemente les pagan el día o personas que, digamos, en mi restaurante, yo tengo un restaurante que se llama Tu Cosita Rica, y allá yo, esta servidora, cobro no, pago por un día. Usted entra a las 10 de la mañana, tiene derecho a comerse lo que quiera en el transcurso de su turno, ¿sí? Una comida, la que quiera, pero usted no se puede llevar nada para su casa.
entramos a las 10 de la mañana, sale, se cierra a las 10 de la noche, se organiza todo el restaurante y se va. Y por ese trabajo que usted hace conmigo, yo le pago 15.000 pesos y le pago el mototaxi. ¿Ese trabajo es decente? No, para nada. No está pagando absolutamente nada. ¿Pero por qué? Es que la gente tiene, agradezcan que estoy dando trabajo. Es que yo no sé por qué No. la gente es tan desagradecida. Uno que está dando trabajo, ¿sí ve? Es que no es decente. Claro que es decente. No es que les estoy dando trabajo. Agradezcan. Claro que eso no pasa aquí. Pasa en otros universos, en otros sitios. Es como para ponerles un ejemplo de lo que pasa cuando uno tiene un buen restaurante como el mío. Entonces, si ven que en la mayoría de casos, nosotros en nuestro país tenemos actividades precarias y actividades deslaborizadas, donde no hay garantías y hasta tercerizadas, donde literal no hay un trabajo decente, ¿sí? En nuestro país sí son muy pocos los sectores o las personas que en este momento tienen garantizado un contrato laboral, por así decirlo. Entonces, lo que quiero que miremos es que hagamos un caso o que por lo menos detallemos quién no tiene un trabajo decente. Volvemos al mismo punto. Son muy poquitos en este universo. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer hasta ahí. Sí, señora. Listo. Entonces, tenemos esto. Después de esto, hay un párrafo que está en verde. Dice así, el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas, tanto jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Esto lo dijo Giraldo Zuluaga en el 2015. A partir de esto que dijo este señor, ustedes van a contestar para usted cuál es el significado de ese párrafo. ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? ¿Sí? Si yo tengo ciudadanía y en este caso ciudadanía laboral, con las habilidades para la vida se supone, y lo que nos vendieron en la cabeza es que qué rico hacer lo que a usted le gusta, para lo que usted sea bueno, que algunas veces no es tan claro, pero si yo tengo las habilidades para cantar, ¿por qué no me dedico al canto? Por ejemplo, estoy trabajando en un conjunto de mariachis. Bueno, algo que tenga que ver o que esté relacionado con el canto. O si tengo una muy buena voz, pues puedo grabar comerciales, puedo hacer jingle. Ese tipo de cosas en donde lo que a mí me gusta y las habilidades que tengo las puedo empezar a poner, a producir dentro de la ciudadanía. Y la ciudadanía es la mayoría de edad y que ya puedo trabajar. ¿Y cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con un proceso de paz en Colombia? Esas son unas de las preguntas que quiero que me contesten. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en ejercicios de la ciudadanía laboral? ¿Se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que la ciudadanía laboral tiene que ver con posesión de derechos? Pues de cierto modo lo plantean como un derecho a trabajar para poder llegar a tener una remuneración, porque si somos Entonces, menores de edad no lo podemos hacer. no, porque es que todavía su papá y su mamá están a cargo suyo, Sandra, ¿sí? Por eso este derecho aplica a partir de los 18 años, cuando usted ya puede realizar esas actividades, y en donde usted ya es consciente de que tiene posesión de derechos y que gracias a ese derecho usted puede tener una mejor vida. O sea, si usted trabaja, puede vivir en una casa, la casa que quiere, puede comprarse el carro que quiere, puede hacer muchas cosas que usted desea. Eso es lo que me da a mí el derecho al trabajo. Entonces podemos decir que sí hay una posesión de derechos, por decirlo así, porque gracias a él voy a poder generalizar y hacer otras cosas.
Esto es algo que sí necesito que ustedes me averigüen, porque el trabajo es un derecho humano fundamental. Ya sabemos que está en la Constitución Política de Colombia, es el artículo 25, pero ¿por qué es fundamental? ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente, donde en realidad a todos nos dieran estas garantías? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Para ustedes, ¿cuáles creen que son los derechos laborales más vulnerados? Quiero que me cuenten ustedes qué creen. Para mí, el derecho más vulnerado es a tener un salario digno. O sea, que yo pueda decir, en cualquier parte, a cualquier persona le pagan un salario mínimo. Creo que es el derecho más vulnerado. ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas pueden resultar cuando las personas no se les reconoce sus derechos laborales? ¿Y qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente, si es que hay alguna relación? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe algo de derecho laboral? ¿O tiene algún tipo de contrato? Empecemos. ¿Alguien está aquí contratado laboralmente hablando? No por prestación de servicios. ¿Laboral? ¿Tiene contrato laboral? Sí, señor. Yo tengo Bueno, contrato. listo. Sandra, ¿usted está trabajando? No, señora, actualmente no. Listo. Brian, ¿usted tiene un contrato laboral? Sí, señora. Listo. Entonces tenemos a dos con contrato laboral y una mujer independiente y una prestadora de servicios. Aquí les voy a hacer una aclaración. Los temas que vamos a ver en el día de hoy y de lo que vamos a hablar en el día de hoy es para contratos laborales, ¿sí? No quiero que metamos los contratos civiles, es decir, el prestador de servicios. Un contrato por prestación de servicios, perdón, no es un contrato laboral, es un contrato civil. Para que tengamos claro. Entonces, nosotros lo que vamos a entender el día de hoy son contratos laborales. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Y los que ya tienen contrato, me pueden contar si saben cuáles son los 3 elementos que debe tener un contrato para que yo lo pueda realizar. Pues uno de ellos debe ser el sueldo, ¿no? El pago. Obvio. No, uno no trabaja para que lo miren. Otro que vos tienes que cumplir con unas funciones, un Ujú, procedimiento, sí, y cumplir con una jornada. ujú. No sé si se me pase otro. O ya los mencioné. No, le faltó la más importante. Pues aparte de Mm, la plata, no aclaremos. sí, claro. Para que haya Prestaciones una, sociales. no, para que haya un contrato, ¿qué necesitamos? Dos personas. Va. Es, exactamente. Entonces, aquí necesitamos a alguien que esté buscando empleo, ¿sí? En este caso es Brian, Ever y Sandra. Esos son las personas naturales que están buscando un empleo, ¿cierto? ¿Y quién necesita trabajadores? Puede ser Ivonne Romero, como persona natural, o como la dueña del restaurante Tu Cosita Rica, que es la persona jurídica. Entonces yo los puedo contratar desde esa persona jurídica, ¿sí? O como persona natural, ¿a quién? A una persona natural. ¿Mm? Entonces vamos a revisar, a ver, esta. Entonces aquí dice que cuáles son los elementos que tienen. Entonces, uno de los que dijo Ever fue, ¿cuál? El salario, ¿cierto? Porque uno sin plata no trabaja. Creo yo, ¿no? Dijimos que debía tener una persona natural, que son los que están buscando trabajo, con una persona natural o jurídica, ¿sí? Porque también puede ser una persona jurídica. Y lo que dijo Ever se llama
En esta área, subordinación. ¿Qué pasa con la subordinación? Aquí, la subordinación es lo que decía, a ver, ¿qué tengo que hacer? Entonces, aquí en el contrato te dicen primero, ¿qué tipo de contrato tiene? Ah, yo tengo un contrato. Entonces, ahí está. ¿Quién es su jefe? La instructora Ivonne es su jefe. Ah, ¿de qué horas a qué horas va a trabajar? Ah, no, voy a trabajar de 8 a 12 y de 1 ¿a qué? A 3 de la tarde. Listo. Ahí está. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que recoger las cosas, tiene que tirarle picos a todos los niños que vayan. Listo. Y aparte de eso, usted va a hacer lo que su jefe inmediato necesite en el momento. Eso se llama subordinación. ¿Listo? Claro, los tres elementos que tenemos con respecto al contrato. Sí, señora. Bueno, ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las formas de contrato? Le soplo, son solamente dos. Definido, indefinido. No. Formas, Mm. formas. Esos son tipos, Brian. Formas. Verbal y escrito. Esas son las formas de contratos que nos vamos a encontrar. Ya si yo le digo a usted cuáles son los tipos de contrato, ahora sí, usted me dice indefinido, ¿cuál más? Definido. Entonces, ese se llama fijo. Por hora y Y labor. exactamente. Vamos a tratar estos tres. ¿Listo? Entonces, el indefinido se puede hacer verbal o escrito, o las dos. Escrito. Escrito. ¿Alguien más está de acuerdo o solamente se puede hacer escrito? Bueno, nos quedamos entonces con el conocimiento de Sandra. Sandra, el fijo, escrito, verbal o de las dos. Escrito, profe. Listo. ¿Y el obra o labor? Ese sí es verbal. O escrito. Ok. ¿Los niños están de acuerdo con lo que dijo Sandra? No, o nos quedamos con eso. Estoy de Listo. acuerdo. Ok, listo. Resulta Sí, que acontece, muchachos. ¿Usted también está de acuerdo, Ever? sí, sí. Listo. Resulta que acontece, muchachos, que este ser de luz tiene un contrato a término fijo con el SENA y se me cumple ahorita esperen si yo hago cuentas, el 28 de agosto se me cumple. Pero resulta que me llamaron del Ministerio de Educación de un puesto que yo venía gateando durante todo el año, ¿sí? Y estaban que sí, que no, que sí, que no. Resultó y me tengo que presentar el próximo jueves a primera hora para que ya me nombren de planta a término indefinido. Mi pregunta del millón, yo puedo renunciar sin ningún problema o tengo que avisarle a mi jefe, tengo que hacerle un preaviso. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir ya, muchachos, muchas gracias, fue nuestra última sesión. Espero que alguien los vea la otra semana. Yo me voy a trabajar al ministerio. Lo Profe, ideal es hacer un preaviso. ¿su tipo de contrato es indefinido No, es o fijo, es es fijo. fijo?
Es fijo y se me cumple ahorita el 28 de agosto. ¿Se le cumple el 28 y usted se iría cuándo? El jueves, pero es el 28 de agosto, no el 28 de julio. Pues si es fijo, tendría que dar un preaviso porque si no, entonces ahí influye cierta normatividad, aunque pues eso ha cambiado un poco, ¿no? Ok. Ver, ¿me puedo ir o me puedo quedar? Pues yo creería que sí hay que hacer un preaviso para entregar tu puesto. No sé si eso esté dentro, si está dentro del contrato, hacer la entrega de su puesto laboral, hacer como ese empalme con otra persona que llegue a reemplazarte, en fin. Creo que la empresa sí lo requiere. Tan bonito. Pues mi amor, usted puede renunciar cuando usted se le dé, cuando usted quiera. O sea, si usted, hoy, ¿por qué? Porque es que ya no aguanto. O sea, usted puede dar la justificación que quiera y usted se puede ir, ¿sí? O sea, usted nadie lo puede obligar a estar en un sitio donde no quiere. ¿Mm? Y más, y a mí me van, ¿en qué se va a ver como la diferencia? Resulta y acontece que yo, como voy a renunciar, pues obviamente voy a perder una plata en mi liquidación y en mis prestaciones, pero como tal, yo puedo renunciar, ¿sí? O sea, a mí la ley no me obliga a que yo tenga que, obviamente, yo les puedo ayudar con el empalme, pero como tal, si yo me tengo que ir a presentar el jueves a Bogotá, o sea, fue algo que salió de la nada y que tampoco puedo evitar porque es que allá sí voy a quedar de planta. ¿M? Entonces voy a decir que no porque es que tengo que hacer un preaviso. ¿M? Yo prefiero perder un poco de dinero, pero lo puedo hacer. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que mi contrato se terminaba el 28 de agosto, que Sandra me dijo que cuándo era? Resulta y acontece que no, no voy a renunciar, me voy a quedar en la empresa y yo tengo un contrato hasta el 28 de agosto. Mi jefe me tiene que avisar que no me va a dar más empleo, o sea, también me tiene que dar un preaviso como tal, o simplemente el 28 que se termina mi contrato me dice pico y chao. Sí, lastimosamente sí. Sí, o Las- sea, ese día, el 28 me dicen pico y chao. sí, pues lo he visto, entonces dice que sí. Ok. Ever, ¿usted que tiene cancha en el área de tener empleos y contratos? A mí no me tienen que notificar, solamente ese día llegan y me dicen muchísimas gracias, recoja No, sus cositas y hasta luego. te dicen ese mismo día que el contrato no ha sido renovado y ya te cogen de imprevisto, la verdad. Ok. Pues resulta, acontece que si tú tienes un contrato a término fijo, aquí estamos hablando del contrato a término fijo, a ti el empleador te tiene que notificar. Y entonces aquí vamos a revisar algo que estábamos escribiendo. Entonces, el contrato a término fijo, que es el que estamos trabajando, ¿cierto? Sí o sí tiene que hacerse por escrito. ¿Por qué? Porque resulta acontece que se tiene fecha de inicio, ¿cierto? Y también fecha de terminación. O sea, ¿cuándo se termina eso? ¿Mm? A mí me tiene que el empleador notificar con 30 días hábiles, ¿sí? Que no voy a seguir en el cargo. Aclaremos, si usted tiene un contrato a término fijo, tiene el empleado, es diferente a un contrato por prestación de servicio. Entonces, si usted tiene un contrato a término fijo y su contrato, digamos, se termina el 28 de agosto, a usted el 28 de julio, si no quieren seguir trabajando con usted, le tiene que notificar la empresa. Si la empresa no le notifica absolutamente nada para esa época, usted se presenta el 29 de agosto como si nada y sigue trabajando otra vez. Digamos que a mí me contrataron por 10 meses. Vuelvo y empiezo desde el 29 de agosto
10 meses más. Porque la ley es muy clara con la contratación laboral a término fijo. A usted le tienen que notificar con un mes de anticipación que no va a seguir laborando en la empresa. ¿Para qué? Para que a usted no lo vayan a coger por razones abajo. Y ay, ¿ahora qué voy a hacer? Como me estaban contando ustedes. Eso hace parte y por eso el contrato a término fijo debe ser por escrito, porque tiene fecha de inicio y fecha de terminación. El contrato a término indefinido, puede ser escrito y verbal. O sea, sufre de los dos. ¿Por qué? Porque solamente tiene fecha de inicio y no tiene fecha de terminación, ¿sí? Entonces usted no tiene que estar preocupado porque, ay, cuando entró, cuando terminó. Y nosotros, si hacemos un contrato verbal, se presume que estamos haciendo un contrato a término indefinido. Y el contrato por obra o labor tiene una fecha de inicio, se debe hacer por escrito, ¿sí? En donde estipule su fecha de inicio y se aclare para qué lo contrataron y cuándo se termina su contrato. Es decir, como aquí no hay una fecha de terminación, si se dice, yo contraté a Sandra para que barra y trapee durante el momento que están en construcción. Se termina la construcción, Sandra ya no tiene que trabajar porque ya no hay construcción y yo la contraté para que la barriera cuando estaba la construcción. Que si eso se demora 3 meses le voy a pagar. Que si eso se demora 15 días le voy a pagar. Claro, aquí la forma del contrato y los tipos de contrato que hay. Verbal, escrito, obra labor, fijo e indefinido. ¿Claro ese pedacito? Sí, señora. Perfecto. Ahora, yo tengo una pregunta. Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? ¿Sí o no? Sí, yo diría que sí. Ok. Alguien ya le apostó al Que yo sí. creo, ¿Quién le yo apuesta al creo que no? lo escrito da más soporte legal, ¿no? No Ok. sé cómo quede verbalizado el tema, pero lo escrito da un soporte más legal, es decir, si hay un incumplimiento o algo, Ujú. o te terminan un contrato antes de, pues, tú puedes Y pelear entonces, frente a yo algo tengo, firmado, frente a algo. perfecto, entiendo su posición, pero mi pregunta es, entonces, ¿para qué existe un contrato verbal? Si lo escrito es lo único que vale. Claro, porque no todos y por qué no siempre un contrato por escrito es, es, es que es el que me da garantías o me va a dar derechos laborales, porque los que tienen un contrato verbal y a término indefinido, y si tienen un problema laboral, ¿quién los puede representar si ellos no tienen nada por escrito? Entonces, en ese caso, la respuesta aquí es no, porque por eso existe un contrato, no, porque por eso está un contrato de forma verbal, ¿cierto? Y escrito, o si no, no se los hubieran inventado. ¿Mm? Ahora, yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que es posible pactar conmigo, que soy su jefe, el pago total de su salario en especie? Aclaro, con mercancías y no en dinero. O sea, yo les puedo pagar todo
en mercancías y no con plata? ¿Sí o no? No, pues yo pensaría que no. Listo. No le puedo pagar todo el salario mínimo, digamos, ¿en qué? Con un televisor, un iPhone Vos 15, ¿no? no vas a poder sostener a tu familia a punta de un televisor, a punta de... uno Imagínate que usted nunca esté sabe. en un negocio de ropa, por ejemplo, ¿no? Que te Ah, ok, paguen por ropa, pero listo. Listo, le voy tendrías a que ir a pagar vender con la solo ropa, ropa. tendrías que ir a vender la ropa para adquirir ese dinero y adquirir por los alimentos, lo que tienes que tener como dinero para poder sobrevivir, ¿no? Brian, entonces, ¿le puedo pagar en especie todo o no? Tengo una buena ropita y un buen iPhone con el que le puedo pagar. Pero yo diría que no. Ok. Entonces, en este caso, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ley dice, y como Ever lo estaba explicando, yo tengo que pagar otras cosas y es más complicado. Imagínese uno todos los meses estar vendiendo un celular, estar vendiendo un televisor o llegar allá donde usted paga la factura del agua y decirle, me hace un favor, mire, esta puntica, esta partecita de acá es para usted, que esto es para la luz. Y aquí abajo está lo de qué, lo del alquiler y de aquí para abajo que se pongan a chupar mis hijos y ya, y con eso comemos. ¿Mm? Entonces la ley dice que yo no le puedo pagar a usted el 100% de su sueldo en mercancías. Le puedo pagar máximo el 30%, ¿sí? O sea, yo sí puedo decirle a usted, le doy el 30% de su sueldo y entonces podemos decir, por ejemplo, hay algunas empresas que pagan en bonos, les dan bonos del éxito, bonos del supermercado Recura, bueno, de ciertos sitios en donde usted puede ir y canjear o comprar artículos un poco más baratos, ¿sí? Por acuerdos que tiene su empresa. Y lo máximo que usted puede canjear es el 30% máximo de su sueldo. Entonces, claro, para que no me los vayan a tumbar. Ahora, su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado, ¿sí o no? Ever, usted que ya tiene contrato, ¿su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? No. Pensaría que no. ¿No? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo a ver si yo entendí. Resulta que Ever se gana cuando habló conmigo que voy a ser su jefe, su sueldo como tal iba a ser de 1.989.000 pesos. Ese era el sueldo suyo, ¿cierto? Resulta que acontece que por cosas de la vida, la niña de contabilidad colocó 2.589.000 pesos. ¿Y usted cuánto era que se gana? Venga, lo colocamos acá porque después se me olvida. 1.989.000. Listo. Entonces quedó así y a usted le llegó el primer mes 2.589.000. ¿Podemos cambiarlo? Pues si eso es claramente un error de digitación, Pero pues de todas entonces, formas está en el contrato y ni usted, ni el jefe, ni yo nos dimos cuenta cuando firmamos el contrato. pero inicialmente el contrato quedó con 1.989.000, ¿cierto? No, quedó así, Correctamente. o sea, quedó de esta forma, o sea, en letras dice 1.989.000, pero en numeritos quedó 2.589.000. No, eso ya aplica para efectos de corrección, me imagino. Pero pues, ¿decimos algo o no decimos nada? No, hay que, pues, lo correcto es decir, ¿sí? Porque si uno pactó originalmente un salario, ¿por qué te Como está dijo, llegando sí, tanto? como dijo un amigo, pues es que me llegaron
me llegó 500.000 pesos que no esperaba, ya culpa mía no es, ¿quién las manda no a revisar? ¿Cierto? O Ya culpa, después tú sí, callas, tú sí, callas, te exactamente. toman el dinero Pero y y más entonces adelante ahora, la empresa ya te va a cobrar ese dinero. y entonces ¿Sí? resulta que ahora a usted ya no le llega 1.989.000, sino 1.589.000, porque el error se cometió de esta forma. En letras decía 1.989.000, pero en números 1.589.000. Y eso fue lo que le llevó. ¿Usted deja pasar eso? No, claramente no. Entonces, aquí el contrato no se puede cambiar como tú lo estabas diciendo. O sea, la respuesta como tal es no, ¿sí? Pero en el caso de que se desmejore, ¿sí? Si hay un acuerdo entre las dos partes, es decir, si Ever y yo miramos y revisamos y decimos, oiga, sí, nos equivocamos, hay que cambiar, entonces se puede hacer un otro sí o anular el contrato que hay y volver a hacer uno nuevo, perdón, garantizando que el número y la letra y que todas las condiciones estén. Pero como tal, no se puede cambiar un contrato de, ay, no, es que el señor la quiere cambiar o yo la quiero cambiar. No. Tiene que haber como un acuerdo para que se pueda cambiar. Listo. Claro ese pedacito. Alguien que me diga cuáles son las prestaciones económicas y sociales a las cuales tiene derecho uno con un contrato de trabajo. Los trabajadores de este equipo. ¿Qué le pagan a uno cuando está trabajando? Prestaciones sociales, salud, pensión. Entonces, lo más importante para usted, Ever. Sueldo, claro. Sí. Entonces ahí sí, Sí, ya, claro. entonces sí, si le dieron salud, pensión, ¿cierto? ARL, ARL, se aplica caja de para subsidio de compensación, transporte caja de compensación. y Voy a tirar piscina. caja de compensación. Eso es lo que le pagan a usted mes a mes. Y lo que le pagan, digamos, ya fuera de, o digamos, cuando lo vayan a liquidar, cuando se termina su contrato, ¿sí? Entonces, ¿a usted qué le pagan? Una liquidación, y ahí tenemos las primas, cesantías, los intereses de cesantías. ¿Qué más les pagan a ustedes? La prima, las vacaciones. Ah, eso sí, las vacaciones. Eso es lo que nos pagan a nosotros. Eso es lo que quiere decir, lo que nos dan con un contrato de trabajo. Y ya para terminar, ustedes van a hacer dos casos que conozcan o que hayan escuchado en los cuales se evidencie violación de derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. O sea, ustedes van a inventarse un caso, dos casos en donde, por ejemplo, una señora que trabaja en el restaurante Tu Cosita Rica se enfermó y no la dejan ir al médico y a toda hora es con acetaminofén. Ahí, ¿qué derecho le están vulnerando a la señora? Derecho a la salud. Exactamente. Entonces, como para que identifiquemos esos derechos que tenemos y aplicándolos dentro de un caso. Hasta ahí, claro lo que tenemos que hacer. Sí, señora. Ever, Diana, buenas noches. ¿Está perdida? Entonces, como tal, lo que tenemos que hacer es esa resolución de preguntas, ¿sí? Y lo tenemos que hacer para dentro de 8 días. Hoy no quise dejar porque son 4 evidencias. Las siguientes evidencias, lo que vamos a trabajar la próxima semana, es un foro en donde vamos a responder todas estas preguntas
¿sí? Luego vamos a hacer un gráfico que es muy pequeñito y luego vamos a hacer una infografía sobre la huelga. Estos son los temas que vamos a ver dentro de 8 días y estas son las evidencias que vamos a trabajar dentro de 8 días. Hoy lo que quería era que nos volviéramos a encontrar, miráramos cómo estábamos trabajando y ya sé que para la próxima semana, entonces me conecto a las 7:30 de la noche. Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Profe, cuando dice allí 3 páginas, pues con toda esa información yo creo que se va un poquito más. Sí. O sea, ahí creería yo que es mínimo 3 páginas. Tómelo como. Y debe tener una portada porque recuerden que su instructora es divina, pero no adivina, ¿sí? Entonces, para que por favor venga marcado trabajo. ¿Listo? ¿Alguna otra? O sea, lo que tenemos que hacer es responder esas preguntas. Eso es lo único que tenemos que hacer para dentro de 8 días. Está muy difícil, entendieron un poco el tema, hay claridad o estamos perdidos. Para mí está bien, profe. De ver, ¿a usted cómo le fue? No, está claro. Está claro, ¿Listo? profe. Entonces, en este momento voy a detener la grabación. Recuerden, dentro de 8 días, hoy vimos ciudadanía laboral y derechos individuales. O sea, aquí estamos luchando por nosotros. Dentro de 8 días vamos a ver la colectividad, que es una huelga, que es un sindicato, cómo podemos hacer exigir nuestros derechos. Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Hoy hablamos solamente de individualidades. ¿Listo? Y pues en este momento, ya sabiendo que a ustedes les queda más fácil